buenas tardes a todas las triunfadoras y triunfadores de la propiedad horizontal. Gracias a Wendy y al equipo Properis por hacerme esta invitación especial a hablar de uno de los temas más complejos de la propiedad horizontal y que todos los administradores y miembros de consejos de administración cada día están en mirar cómo hacemos más efectivos este tipo de procesos. Así que hoy muy conectados. Y la primera pregunta, así que le podemos decir a todos, Wendy, es ¿quién está con su ley 675 a la mano? Todos por ahí lo que tienen en el chat. Recuerden que le digo siempre a los estudiantes, eso, dedito arriba. ¿Quién más? Por favor, levanten el dedito. Recordemos que cuando vamos a hablar de propiedad horizontal, nuestra primera herramienta, nuestra arma es la ley 675 del 2001. Y la segunda, el reglamento de propiedad horizontal, que si no lo tenemos actualizado se convierte en un saludo a la bandera, como decimos aquí coloquialmente. Así que todos a tenerlo a la mano porque eso es algo teórico práctico, no sirve de nada que yo les dé unas explicaciones jurídicas y los que me conocen saben que procuro ser no muy técnica, partiendo de que muchos no son abogados y que las cosas son para saber cómo las hacemos, cómo los utilizamos sin necesidad de tanto tecnicismo jurídico, ¿vale? Entonces vamos a compartir aquí pantallas. También saben que no soy apegada al tema de presentaciones. Vamos con nuestro tema de hoy, es esa ejecución de cartera en propiedad horizontal. Y esto, decir, ¿qué es eso de cartera? ¿Por qué le hacemos esa denominación de esa forma? Y todos los que vivimos en edificios, conjuntos de cualquier denominación, debemos tener presente que hay algo lo que se llaman las expensas comunes. Como todos tenemos la ley 675 del 2001, nos vamos a ir a ese artículo 29, por favor. Y este artículo 29 es donde nos presenta lo que se denominan esas expensas comunes necesarias, que se puede también llevar a un proceso jurídico. Además de las cuotas que denominamos administración, que no son más que las expensas ordinarias, también están las cuotas extraordinarias, pero además esas sanciones o multas que realiza el administrador. Es así como si nos vamos al artículo 51, vámonos todos a ese artículo 51. Recordemos que el administrador tiene 4 facultades y 14 funciones que están señaladas en ese artículo muy puntualmente. Y una, y la más importante que nos atañe esta tarde, es la función de recaudo. ¿Y por qué digo que es la más relevante por el día de hoy? Porque los administradores, hay algunos que tienen, no los que están aquí, porque los que están aquí son unos estudiantes de primera. Y el que no me coloca el dedito hacia abajo si no es estudiante de primera, porque el hecho de que estén aquí con Próperis quiere decir que sí son acuiciosos con el estudio. Por lo tanto, esta facultad que tiene el administrador de el recaudo, para mí es esa la que permite realmente mostrar la independencia, esa representación del administrador. ¿Por qué? Porque no necesita un permiso del Consejo de Administración como órgano de dirección para poder realizar. ¿Qué quiero decir? Básicamente que usted no tiene que realizar una reunión de consejo para que le autoricen que usted realice un cobro administrativo, manejándose eso en el entendido que esos cobros administrativos tienen que ver como las actividades de una llamada por teléfono, de usted ir a hacerle una visita al apartamento a esa persona deudora o que usted llame al esposo para que haga la conexión a ver qué ha sucedido con esa persona para pago. Como les menciono, para ser más precisa, el artículo 51 en su numeral 8. ¿Qué establece? Cobrar y recaudar directamente o a través de apoderados de cuotas ordinarias, extraordinarias, multas en general o cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de propietarios, ocupantes de bienes de dominio particular, del edificio o conjunto. ¿Cómo? Iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas y miren lo más importante que les hacía mención, sin necesidad de autorización alguna.
mucha atención con esto porque me he encontrado en algunas consultorías que hay administradores que dicen que no hacen recaudos porque el consejo no los ha autorizado. Y recordemos que este artículo está siendo muy enfático en mencionar que no necesita autorización alguna. Lo que quiere decir es que esta facultad de recaudo del administrador está muy claramente definida aquí y se convertiría casi que en una obligación o una omisión si el administrador no cumple con las acciones necesarias para realizar el recaudo. Ahora, ¿cómo sería ese recaudo? Que denominamos nosotros deudores morosos en una propiedad horizontal, en un edificio conjunto. Básicamente, un deudor se denomina a la persona que está a partir de 30 días de mora, que es muy distinto a una persona que obviamente tenga más de esos 30 días, 90, 120 días o va para temas judiciales, efectivamente. Pero un deudor efectivamente es el que está caído con la primera cuota, para decirlo de una forma muy puntual. Pero que esos tipos de deudores tienen unos esquemas o tratamientos diferentes y por eso Propolis nos invita el día de hoy para conocer cómo darle manejo a ese tipo de diferentes carteras de mora y qué hacer también si no somos abogados para no ir a perder de una u otra forma el tiempo y procurar qué medidas son más efectivas que otras. Aquí les traigo un apunte muy importante en cuanto a conductas penales. Me he encontrado con casos muy puntuales de administraciones que no tienen muy organizadas sus cuentas contables y recordemos que uno de los ejercicios más importantes para poder presentar una demanda ejecutiva, es decir, esa persona que ya ha superado la cantidad de números o la edad de la cartera morosa y se va a presentar una demanda con un abogado en tercera persona. Usted, si no tiene una certificación en donde exactamente identifique cuál es la edad de la mora, adicional cuáles son esos intereses, usted puede caer en unas conductas que cuando le presenten la excepción, es decir, cuando ese moroso llegue a presentar que efectivamente pagó, podría estar incurriendo en unas conductas contrarias a la ley. Hay una sentencia que es el edificio Moanac de propiedad horizontal, en donde hay un referente, una sentencia unificada, se la voy a compartir por acá por Properis, en donde ese administrador, después de un proceso extendido, como procurando no quedar mal ante el Consejo de Administración, presentó unas certificaciones que no correspondían y finalmente llegó a tener unas denuncias penales por esa falsedad en documentos. Así que mucho cuidado porque el tema de las responsabilidades no se trata solamente de hacer la recuperación de cartera, sino cómo vamos a realizarla. Y como les mencionaba, cada situación es totalmente distinta. Una de las cosas que le digo a todo administrador y consejeros, incluso a los propietarios, es verificar que en el reglamento de propiedad horizontal se cuenta, y si no lo tienen, con esos mecanismos de cómo son los procesos de recaudo. Si no existen esos procesos, es importante que establezcan unos procedimientos internos con el Consejo de Administración, porque he encontrado reglamentos de propiedad horizontal en donde establecen, por ejemplo, que se cobra un descuento del 10% los 15 primeros días que uno dice puede decir un poco descabellado. Y he encontrado también con propiedades que los prejurídicos establecen que empiecen a los 60 días y en otras que esos prejurídicos estén a partir de los 90 días. Así que una de las primeras cosas que tiene que hacer un muy buen administrador y respaldado con su consejo es verificar cuáles son las condiciones de recaudo que establece esa propiedad horizontal, ese edificio conjunto, para poder proceder y no incurrir en no cumplir con el procedimiento interno para que en el momento que vaya a iniciar las acciones legales, ningún propietario que esté en mora se encuentre con una situación que presente alguna excepción que iría en contravía.
Recordemos que mencionaba que los procesos jurídicos son para las empresas ordinarias y extraordinarias. Es importante hacer una aclaración en este punto porque me lo hacen mucho en redes. Y es si extraordinarias pueden cobrársele intereses. Y aquí es donde yo digo, todo depende. Yo he podido apreciar copropiedades en donde no hacen cobro de los intereses de las expensas ordinarias y hay otras que es posible que en asamblea se haya establecido una reunión para un trabajo de inversión en la copropiedad y en la asamblea por mandato se decidió que se dividiera eso en dos o tres cuotas y no se hiciera cobro de intereses. Sin embargo, es muy distinto en otro tipo de copropiedades donde en primera instancia las personas que una vez reguladas esas cuotas a dos o tres líneas, que se haga un cobro de intereses teniendo en cuenta que otras personas fueron responsables y que esos tienen unos tiempos de trabajo. Sobre este punto es importante, y por eso siempre les digo, mucha atención con estar con la ley 675 del 2001 y es que ahí en el artículo 30 permite que todo edificio, conjunto, propiedad horizontal, efectivamente por el retardo del cumplimiento en el pago de las expensas causará intereses de mora. Porque nos encontramos en muchas ocasiones copropietarios que se molestan porque les están haciendo cobro de intereses y me gusta siempre traerles el respaldo legal en donde este artículo les permite que ustedes puedan hacer el cobro de intereses correspondiente. Por lo tanto, ya sería una decisión en su edificio conjunto, en su reglamento, no realizar ese cobro de intereses, así como también la alternativa de realizar el descuento dentro de los 5 primeros días, dentro de los 10 primeros días o los 15 primeros días, como pude apreciar en una copropiedad. Todo eso es sumamente importante tenerlo presente. ¿Y por qué sería la pregunta? Y básicamente es porque todos estos elementos van a permitir que en el momento que yo tenga que presentar mi cobro y el recaudo, yo tenga claridad a qué le hago efectivamente el cobro de intereses, si es las cuotas ordinarias o extraordinarias, qué requisitos de aprobación y cobro de intereses por no pago. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo que en una copropiedad en donde el mandato de la Asamblea de las cuotas extraordinarias no hace referencia a un cobro de intereses, que se proceda a hacer un documento haciendo el cobro de los intereses de las cuotas ordinarias atrasadas, más unas cuotas extraordinarias y también se le cargue intereses. Mira la importancia de esto, porque estarían incurriendo en algo que no tiene plena validez porque el mandato de la Asamblea, en efecto, no había autorizado un cobro de los intereses. ¿Cómo se aprueban esas cuotas extraordinarias? Fundamentales porque usted necesita tener todo un soporte. Como lo mencionaba, de la misma forma que ustedes van a aplicar un cobro de esas cuotas de extraordinarias y sus intereses, si fue aprobado en asamblea que no se hiciera un cobro, no tendría que incluirlo en la certificación al momento de iniciar un proceso prejurídico y mucho menos jurídico para un deudor de su copropiedad. Hay algunos aspectos también que tienen muy presentes. Recordemos esto, arrendatario y arrendador. El arrendador es esa persona propietaria del inmueble que arrienda esa propiedad y el arrendatario es ese inquilino que denominamos el que se encarga. Esto deben tenerlo muy presente. Hay procesos o hay copropiedades en donde el propietario dentro de los contratos de arrendamiento autoriza al arrendatario para efectos de mayor celeridad que este es que se va a encargar de hacer el pago de las expensas comunes. Generalmente yo le hago dos recomendaciones. Aquí hago un paréntesis a los administradores cuando se van a hacer o donde tienen copropiedades que hay mucha variación de arrendamientos de inmuebles superiores a 30 días. No mencionemos lo que es vivienda turística o mixto. Les hago una recomendación, hagan una circular informándole a los copropietarios que cuando vayan a arrendar un inmueble dentro del contrato de arrendamiento establezcan una cláusula en donde hable sobre el cumplimiento, uno,
del reglamento interno de la copropiedad como una causal determinación del contrato. Esto porque va a permitir que si hay un comportamiento que no es apropiado de ese inquilino, de ese arrendatario, se va a poder presentarle un llamado a ese propietario y se puede comportar ante el comité de convivencia como unas causales de determinación del contrato. Y con respecto al pago de las expensas comunes, en que se le notifique si efectivamente le corresponde al arrendatario hacer el pago, arrendatario hacer el pago, pero recordemos que es muy importante que independientemente que y se haga un contrato de arrendamiento, siempre será el propietario el responsable sobre el pago de la administración. Incluso unas estrategias también que se manejan muy marcados para ese recaudo de cartera en propiedad horizontal es que cuando el propietario se le está pagando su canon mensualmente y generalmente usted lo ve que está en mora, una de las alternativas como estrategia que se manejan para el recaudo es hacer la restricción de los bienes comunes no esenciales a ese inquilino para que de una u otra forma gestione ante el propietario para que haga el pago correspondiente. Como les decía, esto vamos a hablar de temas legales, pero también en la funcionalidad, el de ver cómo funciona en el día a día de la propiedad horizontal. Esto es una pregunta que me llega mucho a la red, si es legal cobrar. Un día me llegó un propietario diciendo que solo debía 14 meses y por 14 meses me hizo recordar los que veo que de pronto muchos aquí, los que han visto el programa del Chavo, se acuerdan de Don Ramón. Solo debo 14 meses de renta, solo debo 14 meses de administración. Podría uno pensar, ¿puedo cobrar un prejurídico, iniciar un prejurídico, puedo hacer un cobro administrativo, inicio un cobro jurídico, le puedo hacer las restricciones de zonas comunes a esas personas? Levánteme, ¿qué opinan ustedes? ¿Si puedo? ¿Es legal cobrar o no es legal cobrar? ¿Mm? ¿Es legal cobrar intereses por el no pago de las expensas comunes? Ah, muy bien, muy bien. Pongámonos todos activos aquí. ¿Qué les acaba de mencionar hace un momento? Sí es legal cobrar. Y no solo es legal cobrar intereses, porque les acabo de mencionar que el artículo 30 lo menciona. He visto algunos creadores de contenido que mencionan que es un abrupto que los administradores estén cobrando intereses. Es más, que hasta no deben cobrar jurídicamente, porque ahí está la copropiedad, pero en la realidad es otra. La realidad es que ya les voy a mencionar lo que se les puede presentar cuando ustedes inicien este tipo de actividad. Aquí les menciono muy bien, manito arriba a todos los que dijeron que sí. Y ahora, ¿dónde lo dice? Efectivamente, aquí está. El artículo 30 establece que el retardo en el cumplimiento del pago de las expensas causará intereses de mora, equivalente a una y media veces del interés bancario corriente certificado, hago la corrección, la Superintendencia Financiera. ¿Por qué deben ustedes tener presente esto? Muchas veces, señores administradores, consejeros, propietarios que me acompañan el día de hoy, que bien que somos más de 200 personas conectadas. Recordemos que eso deben ustedes sacar el certificado de la Superintendencia Financiera para saber en cuánto está el interés de mora. No es que todos los meses yo voy a colocar 1,5. Recordemos que la Superfinanciera establece unas tasas y esa es la regulación que usted debe tener presente. Esto no es al arbitrio. Cuando ustedes tengan su soporte contable, ustedes deben validar que efectivamente el interés corresponde a lo que les estoy presentando para que no vayan a presentarse ninguna excepción cuando presenten la demanda jurídica. Aquí, uno de los puntos relevantes que se presenta y es que si es legal publicar el acta de asamblea, el listado de morosos en las zonas comunes de la copropiedad. Y eso, aquí, ¿quién opina que sí? ¿Quién opina que sí? Por aquí una manito. ¿Quién más opina que sí, que es legal publicar el acta de asamblea? Ujú. Muy bien, tenemos muchas conversaciones aquí en el chat. Muy bien, exacto, requisito de la convocatoria, muy bien. Sí, claro, claro que sí, por lo menos exacto los 15 días. Esto es cierto, totalmente. Felicidades a los que me dijeron que sí.
estamos muy bien dateados. Es legal publicarlo, hace parte de los requisitos de la convocatoria. Lo que debe tener presente es que se han presentado unas situaciones complejas en varias copropiedades y en eso concuerdo con algunos también de mis colegas, y es que posteriormente a que ya pasó la asamblea, ¿dónde se hacen las publicaciones de esos deudores? Y recordemos que esas publicaciones hay que tener muy en cuenta que la ley de habeas data, exactamente, Sandra, la ley de habeas data es claro, no se pueden publicar en lugares visibles, porque estaríamos en una violación al derecho al buen nombre y la intimidad. Y también se regula que no debe ser el nombre, que debe ser el número del apartamento y la cantidad, porque recordemos que en Colombia eso está respaldado. Hay incluso algunos administradores que se han vuelto muy creativos en el sentido de colocarle, he visto en una copropiedad, vi que un administrador empezó a colocar caritas felices en los casilleros, como para decir que esas personas son buenos pagadores. Pero el hecho de colocar las caritas felices en los casilleros de los que son cumplidos por una regla de lógica, el que no tiene carita feliz, ¿qué sería? Que estaría en mora, ¿cierto? Entonces, por una deducción lógica, eso significaría también una violación a la intimidad de esa persona, porque todos conocemos cuáles son los números de los apartamentos y si yo le estoy distinguiendo a uno, estoy desconociendo la intimidad del otro. Ojo que hay que hay que ser muy cuidadosos con el derecho fundamental de la dignidad humana en propiedad horizontal. Y con esto no quiero exonerar a ningún deudor a que no pague sus obligaciones. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado en cómo procedemos a hacer ese tipo de cobros o recaudos. Si hay unas medidas como esta, yo sí puedo publicar, pero puedo publicar en áreas que no sean congestionadas. Puedo también hacer, obviamente, la restricción de las zonas comunes y en esa restricción de las zonas comunes no esenciales, recordemos que está la piscina, el barbecue, la cancha. Hay colegas que dicen que no lo puede hacer porque eso sería una violación al derecho y recordemos que no es una violación. Por eso se denominan zonas comunes no esenciales. El hecho que usted no la utilice no quiere decir que usted se le está negando un servicio. Incluso está la recomendación de que hay una sentencia antiquísima y es la no selección de correspondencia. Para algunos administradores les parece extrema, para otros funciona muy bien, pero eso también hay que tener mucho cuidado. Está bien no hacer la selección de correspondencia, ojo, ojo con eso. Una cosa es no recibir la correspondencia y otra es no seleccionar. La Corte se ha manifestado al respecto y ha pronunciado que la selección de correspondencia es un servicio. Por lo tanto, si yo voy a prestar un servicio y la persona se encuentra en mora, yo puedo restringir el servicio. Lo que no puedo dejar es de recibir la correspondencia. Lo otro es colocarlo en un lugar en donde la persona pueda tomar sus propios recibos, en el caso que él lo pueda seleccionar, pero ojo, que esto sea bajo una dignidad humana. ¿Qué quiero decir? Que en muchas copropiedades eso se ha llevado al extremo. ¿En qué consiste? En que esa caja que hemos visto en varias copropiedades, que es para la no selección de correspondencia, le coloca un aviso gigante que dice caja de morosos, con una carita triste, o aquí están los que no pagan. Ojo, porque recordemos que si algo tiene la ley 675 del 2001, que les digo, la ley 675, es que dentro de sus fundamentos está el objeto y uno de sus lineamientos y principios es el de la dignidad humana, al igual que en la Constitución. Así que esa línea delgada de la dignidad humana lo debemos tener presentes para no incurrir en esa falta que se puede presentar en esa pequeña línea delgada. Entonces, fíjense que donde dice que efectivamente
se puede colocar, mismo artículo 30 manifiesta que el acta de asamblea se deben incluir los propietarios que se encuentran en mora. Muy bien lo dijeron varios, eso hace parte de la convocatoria, no puede hacer falta. Por aquí a veces las asambleas aprueban efectivamente los listados, José Luis, algunas asambleas, eso como dijo, eso hace parte de la convocatoria. No es que aprueben los listados o que hagan la publicación en lugares visibles. Cuando se dice se aprueban los listados es porque eso hace parte de la convocatoria, no puede ir independiente. Entonces, siguiendo con este orden, fíjese que hemos mencionado muchos aspectos, no solo el de la dignidad humana. Ok, ahora vamos. ¿Qué estrategia conocemos o qué estrategia conocen para incentivar el pago puntual? Ojalá esto fuera una magia que dijéramos ya, aquí de esta forma nadie va a tener una cartera morosa. Lo que sí podemos decir es que todo eso variará dependiendo de cada tipo de copropiedad. Hay copropiedades que conozco que tienen una cartera muy sana en donde no hay este tipo de situaciones, de demandas, pero hay copropiedades en que uno dice que tiene unas carteras de un 40, un 50 incluso por ciento, en donde vemos que le cuesta muchísimo trabajo al administrador, encuentra ya heredando unas carteras impresionantes. Y muchas de esas carteras que llegan heredadas, cuando uno entra a verificar, muchas es porque no existen estrategias que incentiven ese pago dentro de las copropiedades. ¿Y qué quiero decir con eso? En que, como les mencionaba, las primeras cosas que tienen que verificar es que efectivamente ustedes tengan el reglamento, esos lineamientos o procedimientos para hacer eso. Y si no lo hay, ojo, que el administrador, recordemos que una de sus facultades es el recaudo. Por lo tanto, hay que organizar una estructura, un procedimiento que permita que ustedes tengan esos lineamientos. Ahora, Jazmín Rosa, ¿cuál sería esa estrategia? Básicamente lo podríamos dividir ok, aquí les traigo un dato adicional de la Superintendencia Financiera, en donde el Código Civil establece que los gastos que ocasiona el cobro son de cargo del deudor. Por aquí yo tenía una preguntita que me estaban haciendo eso. ¿Quién se encarga del pago de los honorarios de los abogados de esa cartera? Aquí la persona que me está preguntando puede anotar que el artículo 1629 del Código Civil establece que los gastos que ocasiona el cobro son de cargo del deudor. Aquí queda registrado para que te tengas el soporte en donde está realizado. ¿Listo? Ojo, ojo con esto. Las estrategias, como les decía, ustedes establecen un procedimiento y dentro de esos procedimientos no pueden dejar de lado un procedimiento muy importante y aquí les traigo un tema de protocolo y es lo básico. Muchas veces, y se lo digo como abogado, muchas veces creemos que la solución más expedita es envíelo para el abogado. Eso, mándelo, si ya cumplió los 60 días, porque el reglamento lo dice, o los 90 días, que vaya para el abogado de una vez. Pero hay algo que como abogado se los tengo que decir. No podemos dejar de lado que el tema de los abogados debe ser la última instancia. ¿Y por qué les digo esto como abogado que debe ser la última instancia? Porque primero, usted como administrador, los que son administradores, deben tener muy presente algo y es contar con el libro actualizado de propietarios. Y cuando hablo de libro actualizado de propietarios, no me refiero solo a esa base de datos en donde está en Excel o ahora que somos con mayor tecnología, con la IA, ahora lo pueden diligenciar y sea una base de datos y es verificar que efectivamente ese libro de propietarios cuente con el folio de matrícula inmobiliaria en donde usted pueda evidenciar que en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el folio 060 corresponde a Pedro Pérez. Porque en muchas ocasiones iniciamos procesos prejurídicos y jurídicos y no tenemos claro quién es el deudor que le corresponde y hace que pierda tiempo el abogado y usted está incurriendo en iniciar acciones legales a quien no le corresponde
por tener una base de datos totalmente desactualizada. ¿Sí ves? Entonces, uno de estos protocolos que les establezco aquí es primero tener claro ese libro de propietarios en donde usted pueda determinar que efectivamente Pedro Pérez es el deudor porque aparece relacionado en el folio de matrícula. Recordemos por qué esto es fundamental, por qué dirán, por qué yo debo tener esto muy presente. Porque recordemos que solo es el registro, el folio de instrumentos públicos que determina quién es el propietario. Y en cada folio de matrícula inmobiliaria, consígueme uno por favor, dile a él. En cada folio, recordemos que hay diferentes anotaciones. En la última anotación usted puede apreciar a quién le corresponde porque muchas veces tenemos el nombre del el señor Juan Acosta y el señor Juan Acosta, ustedes no se han enterado que ya vendió hace 2 años, pero el señor Juan de Acosta sigue ahí en ese apartamento porque está no en calidad de propietario, sino en calidad de arrendatario o en comodato porque el nuevo propietario se lo prestó. Y usted ve que Juan Acosta sigue en esa unidad y no deduce que haya una variación, pero cuando va a verificar el folio de matrícula, efectivamente el propietario es alguien totalmente distinto y es una situación que ustedes conocen. Entonces, miren, en esos protocolos de base que les traigo ahí, un fundamento de la Corte Constitucional en relación también a la lista de morosos en las zonas comunes, en donde la Corte dice que esa publicación no constituye por sí misma una violación a los derechos al buen nombre. Muchas de las situaciones que se nos presentan es, como les decía, esa defensa a la violación a los derechos del buen nombre, a la intimidad a por cuanto lo único que se da a conocer es un hecho cierto y la mora en el pago de cuotas de administración. Quieren decir que ustedes tienen todo el respaldo para hacer publicaciones en las asambleas, porque así lo solicita la convocatoria, pero también en esos lugares que no sean de tránsito, porque aquí hay un soporte, esta sentencia unificada, la 509 del 2001, que respalda que puedan hacer estas acciones. ¿Ok? Muy buena pregunta. La voy a ir, a mí me pueden ir colocando que yo estoy viendo todo lo que van escribiendo ahí. Así que gracias, Carlos, por ir colocando la pregunta. Yo voy mirando los mensajes y vamos respondiendo en la medida que vamos avanzando. Aquí les tengo otra sentencia que es la 228 del 94. No se puede alegar el desconocimiento o vulneración del buen nombre por una conducta, en este caso de la mora en el pago de las cuotas de administración, porque da lugar a que se ponga en tela de juicio su credibilidad. Todos estos son soportes que yo les traigo como herramientas que les decía que son apoyos y respaldos para que el administrador de una forma u otra pueda hacer el cobro de la cartera. Porque es muy sencillo decir, mándelo para el abogado, pero nos damos cuenta que muchas veces eso va a ser infructuoso. Pasar a un abogado, si usted no cuenta con un folio de matrícula, aquí está, los que no han visto los folios de matrícula, este es el folio de matrícula. Recuerden que aquí está el número de matrícula, aquí en el número de la matrícula, este certificado que es el de instrumento público, es el que usted le da validez de quién es el propietario. Entonces usted se va a ir aquí a la última anotación, va a mirar y le va a decir quién es el propietario. Y aquí les voy a dar unos tips muy, muy importantes. Por ejemplo, aquí observamos que es la señora Elizabeth del Carmen Páez, la propietaria. ¿A dónde debo iniciar yo las acciones legales? ¿A quién? A la señora Elizabeth Páez. No se lo puedo hacer en otra persona porque tengo un folio de matrícula que es recién del 16 de agosto, porque también es importante tener un folio de matrícula que no sea inferior a 30 días. Recordemos que en cualquier momento se puede hacer una compraventa y si usted tiene y va a presentar una demanda, debe tener un folio de matrícula que sea inferior, que no sea superior a 30 días, porque en 30 días ya se puede haber tenido un nuevo registro y podría usted iniciando acciones judiciales a una persona que no le corresponde. ¿Listo? Vean la importancia. Folio de matrícula fundamental para mantener actualizados el libro de propietarios y también para realizar las acciones judiciales correspondientes. Entonces, ojo con este tema. Dice que cuando, ahora vamos a ver un ejemplo.
Aquí me pregunta Carlos, los propietarios que no reconocen el aumento del presupuesto, esa diferencia no pagada entra en mora. Esto es muy distinto, Carlos. Un presupuesto, recordemos anualmente, el administrador tiene la responsabilidad de presentar un presupuesto ajustado a las necesidades de las copropiedades. ¿Cuál? Entre más amenidades tenga, más necesidades tiene una copropiedad y tendrá un presupuesto muy diferente a una copropiedad que no tenga ascensores y que no tenga zonas comunes no esenciales o amenidades. Eso estamos claros. Es obligación del administrador establecer esos presupuestos, las necesidades. Si no aprueban ese presupuesto, debe haber un voto, una salvedad en que eso no va a cubrir las necesidades. Si aún así se estableció un presupuesto, pero se presentaron gastos adicionales o no presupuestados o necesidades que no se tenían previstas, para eso recordemos que se pueden establecer las cuotas extraordinarias, un llamamiento que las cuotas extraordinarias son para las necesidades urgentes de la copropiedad o en su defecto, para eso hay un fondo de imprevistos. O la otra alternativa es que en la mayoría de los reglamentos que yo conozco, dicen que cuando hay un déficit presupuestal, el administrador tiene la obligación, no es que puede, tiene la obligación de informarle a la asamblea que efectivamente hay un déficit para que se establezca la cuota diferencial y se pueda regular, porque estaría en un deprimento la copropiedad. Mucho cuidado con esto, que es fundamental. Entonces, continuamos con uno de los ejemplos. Hola, ¿cuándo son las entidades públicas los propietarios deudores se pueden llegar a acuerdos con los montos que son de grandes cuantías? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Miren. Cuando se hablan de copropiedad con entidades como ahora la SAE que se están presentando, la SAE tiene unas excepciones para el tema de los pagos. Ellos hasta que no se regule todo el tema del proceso no hace el pago. Lo que usted sí sabe que va a entrar ahí una regulación, pero ellos esperan que haga termine un proceso. Esa es la más general. Generalmente en las estrategias que uno propone es inicien un muy buen proceso administrativo. Si usted no hace la regulación con la persona que está cayéndose a los 30 días, si usted no le pega la llamadita al señor Pedro Pérez a ver qué le pasó y el señor se le acumulan los 2 meses, más difícil 2 meses que un mes. Por eso es tan importante, y esto se lo aprendí a una colega de Venezuela que es Tibaire, donde háblale a la gente, háblale a la mente y no a la gente. En Venezuela sabemos que tiene situaciones complejas para el recaudo de cartera. Es uno de los países con mayor situación de recaudo de cartera y de ellos aprendimos que ellos tienen unos sistemas administrativos más que jurídicos. ¿Por qué? Porque muchas personas, entendemos, están fuera del país, dejan sus propiedades ahí y es muy difícil sostener una copropiedad que tiene cartera elevada. Que se ha ingeniado, que sea en el hermano país en hacer procesos administrativos previos, como cuáles, estar muy atentos a conocer ese propietario, en qué condiciones está, no dejar que atraviese a 60 o a 90 días porque hacen regulaciones de acuerdo de pago previos, en donde la persona puede establecer unas formas en donde no afecte el flujo de caja de la copropiedad. Les dan diferentes alternativas de pago. Muchas veces uno dice las copropiedades no pagan, pero es porque, o muchas veces hemos evidenciado que toman un banco donde la mayoría de gente no tiene esa entidad financiera, que qué complejo es pagar ahí, o hay unos que tienen unos sistemas que tienen que pagar por un código, entonces nos encontramos que la mayoría de copropiedades son adultos mayores y los adultos mayores no pagan con esos sistemas de código. Es como un llamado a los administradores a conocer a su comunidad, porque muchas veces no es que la persona no quiera pagar, sino que se convierte en que los sistemas administrativos internos no le dan esa facilidad a los deudores para que puedan hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la primera dinámica? Alternativas de pago por PCE, por transferencias, por en diferentes formas o métodos de pago para que no haya ninguna excusa o transferencia. Hay unos que ya están también utilizando las alternativas en donde hay multioperadores. Es decir, todos los sistemas para que no haya excusa. Eso me refiero con evaluar su comunidad, conocer a su gente y qué es lo que más le resulta a una comunidad a otra. ¿Me ves?
¿Puedo repetir la ley de cobro de honorarios? Ah, sí, claro, yo te puedo repetir. Mucha atención, eso es el artículo 1629, Gladys. En 1629 el Código Civil, aquí tienes el dato de los honorarios. Gracias por estar pendiente. Yo les dije, yo estoy muy pendiente de lo que usted me escribe. Entonces, hay muchos ejemplos como este ejemplo que les coloco de un apartamento con 2 meses de mora con el canon de administración u otros conceptos, se le envía un comunicado impreso, señores, hoy en día con la inteligencia artificial, y yo también lo estoy utilizando, ahora hay procesos mucho más expeditos que estos temas de comunicados impresos. Si usted tiene una copropiedad, un reglamento, en donde no está actualizado, aproveche que lo va a actualizar y le coloca todos estos sistemas digitales que son de primera mano. Desde que llegó la pandemia, todo esto se revolucionó. Usted puede ahora enviar las notificaciones digitales, incluso se pueden mandar los poderes por WhatsApp, que ya está totalmente permitido. Recuerden que los contratos se pueden también firmar. Si una persona no se encuentra en el país, puede perfectamente firmar un acuerdo de pago. En Colombia hay algo que nos rige, que es el principio de buena fe. Así que con todos los aspectos digitales es momento de esos reglamentos adaptarlos y que su copropiedad también se automatice y organice procesos con inteligencia artificial, que ahora usted simplemente, yo tengo el GPT Plus, todo lo hago desde mi teléfono, ya yo hace muchísimo tiempo no hago nada con agendas y ya yo estoy en medio centenario. Así que ustedes que son más jovencitos aquí lo podrán hacer muchísimo mejor. ¿Es correcto que le cobren honorarios a un abogado, a un propietario, cuando nunca se ha visto ninguna diligencia ni notificación al moroso? Muy buena pregunta. Desde el momento en que usted administrador le entrega un poder conforme al artículo 51, numeral 8, a un tercero, recordemos que ya usted está dejando en manos de ese abogado, ese profesional que realice las gestiones. Lo que sí debe tener claro es cuando usted firma ese contrato por honorario, es que deje determinado cuál es el alcance. Muchas veces, Gladys, se presenta esto porque en el contrato de los no dejamos regulado eso. Entonces, ¿qué debemos determinar en ese contrato? Señor, para hacer el cobro, usted, para pasar los honorarios, mínimo una llamada, un escrito, un correo electrónico, debe dejarse determinado. Porque en muchas ocasiones, después de que se haya hecho la gestión, ya la persona llega y dice, no, a mí nunca me llamaron, pero a mí nunca me dieron un correo, pero aparece que el abogado sí tiene unos sistemas de mensajes o telemensajes que sí mandó el mensaje y a raíz del mensaje la persona sí fue a pagar. Entonces fue a pagar directamente a la administración para desconocer los honorarios del abogado. Y ahí el administrador debe tener presente que si ya hizo una gestión con medio abogado, se debe respetar ese derecho porque después va a quedar una cuenta pendiente al abogado y el deudor moroso de una u otra forma no está cumpliendo con los procedimientos internos. Entonces, con esto, proceso es importante y se recomienda que todos los soportes de pago estén en la administración. Mire, si ustedes envían un comunicado, aquí la mayoría de situaciones que yo he visto que se presentan muchas veces en cartera mora es porque no hay una organización contable. Se podría decir que es un poco difícil mencionar esto, pero hay copropiedades que son demasiado de grandes dimensiones. Y esas copropiedades de grandes dimensiones, muchas ocasiones, tienen los mismos coeficientes y nos encontramos que se le coloca el recibo de una copropiedad por error a otras y en ocasiones no se les envía el recibo de caja a los propietarios. Cuando vienen a ver, tienen unas carteras elevadas y se encuentran con cambios de empresas de contabilidad en donde muchas veces no están actualizados los programas. Así que ojo que esas son una de las primeras situaciones que debe tener muy organizado un administrador para evitar entrar en estas situaciones porque me he visto que hay propietarios que les hacen un cobro de cartera y cuando trae todos los recibos, no, no, señores, que, ay, qué pena con usted no debía esto no le corresponde. Entonces, ojo antes de iniciar acciones prejurídicas y jurídicas que realmente tengan
el soporte contable, que esas son las deudas y esos son los intereses que esa persona está deudando. Entonces, aquí les coloqué estos ejemplos de un apartamento con 2 meses de mora, en este caso un apartamento con 3 meses de mora, que podríamos hablar de 90 días con la administración, otros conceptos. ¿Por qué les coloqué aquí este ejemplo? Porque muchas de las copropiedades, casi en su mayoría, cuando ya tienen 90 días, lo remiten a abogado para que la abogada haga dos cosas. Aquí usted también eso lo debe regular. Una cosa es el prejurídico y otra cosa es el jurídico. Porque yo le digo que hagan un trabajo muy fuerte administrativo, porque cuando ya usted pasa a la instancia jurídica, es decir, esa prejurídica, que es lo que yo les recomiendo, mire, antes de irse a jurídica, hablen con su abogado, asesórense bien, evalúen si es posible, como se dice, presionar un poco a ese deudor para que haga un acuerdo de pago que sería más exitoso para ustedes en cuanto al flujo, o hacer unas restricciones, hacer una reunión en donde sea una feria de cartera, invitando como en esa primera instancia ese cobros prejurídicos. Porque cuando nos vamos a cobros prejurídicos nos vamos a encontrar con unas situaciones muy especiales que yo les digo. Ya se las voy a mencionar. Aquí en ese cobro prejurídico me preguntan cuánto se le debe pagar a un abogado. Entonces, generalmente esto está en prejurídico un 10% y en jurídico un 15%. He visto abogados en unas copropiedades donde cobran 15% prejurídico y 20% jurídico. Ya eso lo debe establecer. Recordemos que los abogados tenemos algo que se llama CONALVOS, que es la regulación de los honorarios para todos los procesos. Nos dice cuánto cobramos en cada tipo de proceso. Esto es una regulación y es un acuerdo entre las partes, entre el administrador y entre su abogado. Algunos administradores en consejo realizan descuentos especiales a los morosos viejos y recuperan cartera. Bueno, mira, José Luis y todos los presentes, recordemos que los intereses, esa es una facultad de la asamblea, a menos que la asamblea le haya facultado al consejo de administración por medio de un acta que puede realizar descuentos de intereses moratorios, no lo pueden hacer. Mucho cuidado con esto. El administrador no está facultado para hacer descuento de intereses moratorios. La ley 75 no lo faculta, es la asamblea. Si la asamblea en su momento, el administrador presenta y hacen una aprobación que vamos a descontarle a los morosos una feria de un 50%, el que pague antes de tal fecha un 20%. O señores, creemos en nuestro consejo, señores del consejo, que ustedes tengan, pero estos son los lineamientos que da la asamblea, muy bien. Pero si no tienen mandato de asamblea, estaría extralimitando sus facultades. Y recuerden que los administradores y los consejos de administración, que eso es extensivo, el artículo 50 habla claramente que hay unas obligaciones y hay unas acciones civiles y penales. Entonces, mucho cuidado con realizar facultades que no están autorizados. Muy buena pregunta que hagan eso. Pero todo debe ser bajo los lineamientos del Consejo. Elizabeth, muy buena pregunta. Las cuantías para iniciar una demanda no se determinan por cuantías. Puede ser que una copropiedad pequeña, la administración cueste 100.000 pesos mensuales y son 3 meses, como el ejemplo que acabo de colocar, son 300.000 pesos y dentro del reglamento está que se pase un cobro prejurídico y jurídico a las personas de más de 90 días. Para esa copropiedad es significativa porque es pequeño. Pero puede ser que en una copropiedad que tiene más amenidades, que son menos unidades, que la administración cueste 1.000.000 de pesos. Entonces, fíjate tú qué gran diferencia. Acá 3 meses ya son 3 millones de pesos. Habría una afectación, pero no quiere decir que una no sea más importante que la otra, porque de acuerdo a su funcionamiento y a su presupuesto, cada una es bastante representativa. Así que decir que son 300 o 3 millones no sería razonable. La respuesta sería
el reglamento que dice y a partir de qué momento, de qué edad de la cartera nosotros le vamos a iniciar la acción. ¿Listo? Entonces, continuamos con eso. Procedimientos jurídicos. Recuerden que la primera recomendación que le hice es muy buen proceso administrativo, pero si ya nosotros decidimos pasar a la segunda etapa, que es a lo que nos dice el artículo 51, el numeral 8, recaudar, porque es mi facultad, porque si no recaudas, también estarías omitiendo la obligación de esa facultad. Entonces, la cuenta de cobro prejurídico, después de realizar esa gestión del abogado que no haya pagado de algún acuerdo, ya pasarán ¿a dónde? A cobro que jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente ya usted hizo proceso administrativo, ya usted hizo proceso prejurídico y la persona no se animó, ya que corresponde hacer un cobro jurídico. Entonces, esos cobros jurídicos, sí, efectivamente, Alejandro, la administración no se encarga. Usted le otorga un poder al abogado y el abogado es el que se encarga de hacer el proceso jurídico. Y aquí también les voy a dar un tip muy importante, Alejandro. Mire, las memorias sí, Silvia la va a entregar proper y se las manda a los correos. Es importante que ustedes tengan muy presente que cuando les pasen la cartera a un abogado, no deben dejar de lado la responsabilidad de hacerle seguimiento a los procesos. Yo estoy creando unas automatizaciones para que los administradores puedan hacerle seguimiento a los procesos de los abogados, porque me doy cuenta que a veces, miren, hay un caso muy lamentable de un administrador que le entregó un proceso al abogado y el administrador, convencido de su buena fe, que el abogado estaba haciendo su tarea de presentar la demanda, le decía, presénteme el informe y el abogado, sí, eso va en buen camino, eso va en buen camino, ya eso va andando. Cuando se quiso dar cuenta, el abogado no le contestaba. El señor le dieron por allá un radicado alguna vez. Cuando se fue al juzgado, nunca habían presentado la demanda. ¿Quién es el responsable? Dígame por aquí, escríbame quién sería el responsable si el abogado no presenta la demanda. ¿Quién sería el responsable según ustedes aquí? Si el abogado no presenta la demanda en un proceso como estos. ¿Ah? Imagínense. ¿Quién sería el responsable? Así que imagínense. Usted estaba convencido que le habían iniciado una demanda y el abogado no la presentó. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pasaron 5 años. ¿Y qué pasa cuando pasan 5 años y no se ha presentado una demanda? Efectivamente, puede iniciarse la prescripción. El administrador no presentó nunca la demanda, se confió del abogado y el abogado no la presentó. ¿Qué hizo el deudor? Presentó una solicitud de prescripción de la deuda, no pagó nada. Imagínense ustedes. Ojo con eso. Entonces, deben tener, así como llevan el libro propietario, su relación, dígale al abogado. Mucho cuidado. Mire, la doctora Jamín Rosa me dijo que me hace un favor y me da a mí el número del radicado, el nombre del juzgado, en qué estado está, y usted sea muy acuicioso que cierto tiempo usted vaya y pida a los juzgados y dése una vueltica para ver cómo está avanzando esos procesos. Todos los meses pida el estado de sus procesos y con evidencia. No se me duerman en esto porque veo que muchos caen en esa situación. Y recordemos que es una responsabilidad, una facultad del administrador. Así que si el cobro prejurídico, al igual que ese va a tener evidencia, no funciona, nos vamos al cobro jurídico, que es tan importante. Entonces, ojo que aquí les reitero a los que me estaban preguntando el artículo 1629 del Código Civil, que permite cobrar al deudor todos los gastos en que incurre el acreedor. Muy bien, Ana. Si en la propiedad horizontal no tienen el manual de cartera, no se trata de tomar el de otra copropiedad, puedes inspirarte en otro edificio, pero recordemos que cada uno puede tener sus propios lineamientos importantes, puedes hacer ese planteamiento, presentárselo al Consejo de Administración y crear ese procedimiento que podría tener toda la validez. Lo importante es tener un procedimiento claro. Es más, como los manuales de convivencia,
ahí se puede manejar eso. Ya el ministerio ha establecido que no necesita elevarse a escritura pública, es un tema solo de procedimientos. ¿Cómo procedimiento podría insertarse dentro de ese manual? Como les mencionaba, la costumbre en el sector es que los negocios prejurídicos sean un 10%, que no, si hay abogados aquí que me digan, no, yo cobro 15, yo cobro el 20, esto ya depende de cada uno. La generalidad es el 10 y el jurídico el 15%. Ahora, este cobro jurídico que es la última parte de cómo hacemos esta gestión de cartera, y es aquí donde le digo que sean muy cuidadosos, que aquí es donde ustedes deben tener un cuadro donde lleven todos sus procesos. Esta pregunta es muy pertinente para este tema del cobro jurídico, Gladys, porque ¿qué hacemos cuando existe afectación de patrimonios de familia, en donde ese deudor moroso no es el dueño? Por eso yo les decía que el folio de matrícula es tan importante, porque si el cliente tiene, usted ve que vive ahí, y dice que él es yo soy el dueño, pero usted ve que acá en el folio dice Bancolombia, quiere decir que el señor no es el propietario, que el propietario es el banco. Entonces, usted no tendría que iniciarle una acción o un cobro jurídico al señor Pedro Pérez, sino al banco por hacerle el cobro de las cuotas de administración. Si hay un patrimonio de familia, usted sabe que esa persona no tiene usted como que la garantía sea el inmueble. Si la persona tiene un crédito hipotecario, sí es el dueño, pero recordemos que usted le puede iniciar una acción, pero si tiene deudas con el banco, primero va a prevalecer la deuda del banco a la deuda de la administración, porque eso tiene unas edades y también prevalece primero la garantía real, que es la del crédito hipotecario, que la de la administración. Miren que por eso yo les decía que fueran muy cuidadosos cuando van a iniciar acciones, de verificar bien la información, el nombre, la certificación de la deuda, el certificado, el folio de matrícula, si la persona tiene posibilidad de otras, porque si no, se va a convertir en una sentencia inútil y finalmente usted no va a recibir lo que está esperando y se convierte en una espera de 1 o 2 años y ahí creciendo la obligación y la persona generándole mayor cartera. Por eso en estas opciones es mejor ser preventivos que correctivos. ¿Sí ves? Por lo general, estas obligaciones empiezan a los 90 días de mora, como les mencionaba, aunque todo dependerá del monto adeudado, todo dependerá de lo que dice el reglamento. Esta etapa se inicia con lo que nosotros los abogados denominamos una demanda ejecutiva. Una vez usted, a través de su abogado, presente esta demanda, se libra algo que se denomina el mandamiento de pago, el posterior embargo de ese inmueble, si es posible, coloquemos el caso que no tiene esa limitación de dominio, y se entregan los oficios para que usted lo lleve a instrumento público, lo envía directamente al juzgado y se embarga para secuestrar el bien. Esta etapa tiene su costo, por eso yo les decía que además de cobrar los intereses se convierte también en algo más oneroso para el deudor. Si usted le manifiesta eso, pues le va proyectando al que se evite esa etapa de costos adicionales y que lo mejor es iniciar unos avances con ustedes. La carta prejurídica se les puede enviar, recordemos, buena pregunta, Joana. Muchas veces me encuentro con que los administradores envían algo que dice carta prejurídica. Mucho cuidado. Si usted no es abogado, hablar de una carta prejurídica no sería el concepto apropiado. Usted podría enviar un cobro administrativo, señor, haga el cobro, pero los cobros prejurídicos y jurídicos lo envía un abogado. Muy importante. Sí, Jaime, muy bien. Si ustedes tienen hay copropiedades que tienen acuerdos de pagos con data crédito en donde manifiestan que si por deudas de administración se puede hacer el reporte. Si ustedes tienen ese convenio con data crédito, es totalmente viable. En una vez, hace muchísimos años, en una copropiedad se utilizó ese sistema y es totalmente viable. Entonces, importante esta tripleta que les traigo aquí el día de hoy. Bueno, fíjate muy bien, están diciendo que Properis hace unos recordatorios muy buenos, precisamente por eso estoy acompañando a Properis
porque tengo muy, muy buenos comentarios de ellos que llevan muchísimo tiempo en el mercado y se ha convertido en una de las grandes soluciones para el sector de la propiedad horizontal. Miren esta tripleta. Identifica los fallas del proceso de cobro, monitorea y mide el proceso de cobro y negocia en pro de los beneficios de la copropiedad. ¿Por qué les hice esta tripleta aquí muy especial? Porque muchas veces simplemente dejan olvidado el proceso de cobro, no le hacen seguimiento, no mira de pronto si efectivamente el abogado sí está haciendo gestión o no está haciendo gestión porque no piden los informes, pero además se centra en un proceso ahí que dice, no, no vamos a negociar. De pronto hay que mirar si en la etapa que está ofreciendo la persona se puede hacer alguna negociación con el abogado o si en esa instancia también el reglamento permite que se acoja algún descuento que en su momento hizo la asamblea y que la persona no lo asumió, pero todo en beneficio siempre de la copropiedad. Un ejemplo de seguimientos, aquí les dejo, existen plataformas integradas, una de estas plataformas Properis maneja procesos también para seguimientos. Ahora, como les decía, señores, el que no esté hoy con la tecnología de punta, pues se quedó, porque hoy todo funciona con la inteligencia artificial. Yo les traje unas muestras como las plataformas tecnológicas te va haciendo el control de pago días, meses y años para llevar un control sobre cada pago efectuado y sobre la cartera, porque muchos te permiten interconectar la contabilidad y darte la alerta de cuántos ya van para que usted se evite, no, vamos a descargar todo el informe contable, vamos a ver quién está 60, 90, ya eso no se usa así. Ahora con la tecnología, la misma tecnología te muestra, ya este está para 90 días, este está para jurídico, ya este está para cobro administrativo y usted va estableciendo mucha más rapidez para evitar que las personas incluso se le vayan a los 60 días. Claro, las expensas comunes ordinarias deben presentarse cuenta de cobro a cada propietario y el administrador, eso sí es. Es más, se presenta efectivamente la cuenta de cobro contablemente, eso se envía a Mario Alejandro todos los meses. Entonces, aquí les traje un ejemplo de cómo funcionan hoy en día las plataformas para decirle que efectivamente, miren aquí cómo clasifican los pagos por medio de gráficas y porcentajes donde el administrador puede realizar y evidenciar cómo va cuántos descuentos tienes, quiénes pagan a tiempo. Hoy en día, señores, lo dicen los sistemas de gestión. Lo que no se mide no se puede controlar. Si usted no tiene presente que la recuperación de cartera es lo más importante para usted poder generar resultados en una copropiedad y no lo mide, se va a quedar sin el resultado que se requiere. Por eso se convierte en una de las áreas más importantes para un administrador. Verificar cómo van los indicadores de los puntos más interesantes para que puedan ustedes tomar decisiones. Ahora, ¿cómo me evito todo esto? Porque es que nadie quiere llegar a estos dolores de cabeza. ¿Quién va a querer hablar eso con Alboz? Para los afiliados, los demás pueden pactar libremente. Sí. Blanca, lo que dice Blanca sobre con Alboz, lo que yo les mencionaba para regular los cobros que hacen los abogados, en donde nosotros tenemos unas tasas, unos porcentajes. Claro que sí, eso como yo les mencionaba, son unos lineamientos, pero para eso hay libre regulación y recordemos que los contratos son acuerdos entre las partes. Que si el Consejo y administrador están facultados para congelar cobro de intereses por convenio de pago, hay que verificar efectivamente, Luis, si en los mandatos de asamblea dentro de los acuerdos de pago, pero cuando tú haces un acuerdo de pago, precisamente los acuerdos de pago regulan que congeles los intereses hasta esa fecha, porque se deduce que de ahí en adelante vas a pagar la cuota vigente más la cuota que traías atrasada con los intereses. Esa es una de las estrategias que sirve mucho para un administrador. Y ahora, ¿cómo evito llegar hasta la cobranza jurídica? Señores administradores, consejeros, con un muy buen proceso preventivo con herramientas digitales o respaldo de grandes casas como Properis que nos dan adicional un apoyo tecnológico para tener presente quiénes pueden estar cayendo ya en pasarse esos 30 días y nosotros cuidamos los centavos. Recuerden que los millones se cuidan solos. Si nosotros hemos cuidado en esta parte preventiva, evitamos llegar a lo que es la cobranza jurídica.
Siempre hay que estar dispuesto, recuerden, a intentarlo de forma diferente, que sea la definitiva, o encontrarás una nueva fórmula. Me encantan las frases para cierre. Exactamente, y esto recuerden que estamos en la época de hacerlo distinto, en mirar cómo la tecnología trabaja a nuestro favor, no en que nosotros nos convirtamos en unos esclavos de ello. Gracias a todos los que me están dejando sus mensajes por acá, que están encantados. Esperanza, a Silvia, respondí en su mayoría todas las preguntas en la medida que íbamos avanzando. Claro que sí, el administrador es el responsable. Si no está atento qué es lo que hace el abogado. Por eso es tan importante, miren, propiedad horizontal se deben acompañar de un muy buen contador y de su abogado de respaldo. Son, como dice, la mano derecha y su mano izquierda de soporte. Además de estar de la mano de la herramienta que es la ley 675 y su reglamento interno de propiedad horizontal. Sin eso, vamos a tener una administración que va a tener deficiencia. Aquí les voy a dejar mi QR para que me sigan en mis redes sociales, Jazmín Rosa Oficial. Ahí tengo la insignia que les da confianza, Zulita, que hace un reconocimiento de Instagram, formación en propiedad horizontal y marca personal, capacitaciones, asesorías y guía estratégica de administración inteligente. Como les dije, me encantan las herramientas digitales que le hacen la vida más fácil a los administradores, y los que no están se suman a mi grupo de formación que hay todas las semanas. Dictamos clases gratuitas para administradores, consejeros y propietarios.